Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Recuerden, el próximo domingo es 13 y tenemos la visita de el dúo Esperanza. Tenemos todo un programa diseñado a la familia y deseamos que cada uno de nosotros pudiéramos hacer llegar una tarjetita como estas. Ahí en el módulo usted la puede recibir, pedir, y la idea es llevarla a una familia en particular, vecinos, amigos, y que usted el día domingo pase recogiendo a dicha familia y nos vengamos todos para estar acá en familia y celebrar ese día. Hay un tema específico a compartir, el dúo Esperanza, y creo que lo principal, la presencia de nuestro Dios siempre acá. ¿Cuántos creemos que podemos bendecir a nuestra ciudad? ¿Cuántos sabemos cómo hacerlo? Pues llevando esta tarjetita y trayendo una familia acá a este lugar. Al finalizar esta predicación, en unos 10 minutos, hay un testimonio grandísimo que nuestra hermana María Los Herrera quiere compartir con cada uno de nosotros. Vamos a prepararnos y al final pues vamos a estar orando. Usted notó, no hemos hecho nuestra oración porque la queremos hacer hasta el final, para que juntamente con los hermanos ancianos, aquellos que están enfermos, aquellos que están debilitados, aquellos que necesitan del Señor, puedan venir y tener la oportunidad de recibir esa imposición de manos de personas autorizadas por el Señor para traernos esa bendición a cada uno. ¿Estamos listos todos para la palabra del Señor? Amén. Pidámosle su bendición al Señor. Padre, tuya es la palabra, Señor, y nosotros la necesitamos todos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se cuenta que durante la guerra de Vietnam, un piloto norteamericano tenía la misión de bombardear posiciones enemigas. Al acercarse al objetivo, una densa niebla le hizo perder visibilidad. Aún peor, dice, las baterías antiaéreas de defensa contraria abrieron fuego contra su avión. Las balas pasaron zumbando muy cerca de su aparato. Pedazos de proyectiles volaban en todas direcciones y el avión recibió varios impactos. Uno de los proyectiles penetró en uno de los tanques de gasolina que comenzó a perder combustible. La situación del piloto se hacía cada vez más peligrosa. Sabía que ese pudiera ser su último día de vuelo. Para añadirle más pavor a la escena, dice que el piloto había perdido contacto con la torre de control de su base. En el momento en el que el piloto logró hacer contacto con la torre, escuchó el siguiente mensaje: díganos cuál es su posición. El aviador, más atento a su supervivencia que a los objetivos de la guerra y pensando más en su actitud como persona que en su posición física aérea, dice que contestó arrodillado. Fue más bien una especie de confesión, pero con eso describió su más íntimo sentimiento respecto a manifestar que el único que podía librarlo de aquella situación era el Señor. La palabra arrodillado
es una expresión muy representativa en la vida de todo cristiano. El estar arrodillado, para quien lo hace, expresa necesidad, expresa humildad, expresa sometimiento, expresa comunión íntima, expresa una actitud de cobertura a Dios, a quien ruega, o cobertura de Dios. Uno mira a una persona arrodillada y es obvio que uno está pensando que la cobertura del Señor está sobre ella. Expresa rendición, mire, rendición a una autoridad superior de la cual esperamos su favor. Expresa expresa una devoción al Señor, sobre todo ante el agradecimiento que tenemos delante de Él. Y hay otros significados que nosotros podríamos darle al hecho de estar arrodillado. El estar arrodillado dice mucho, muchísimo. Sobre todo cuando se trata de estar arrodillado delante del Dios eterno y delante del Dios todopoderoso. Amén. Sí, porque hay algunos que se arrodillan ante imágenes o ante otras cosas. Pero qué bueno saber es que nosotros que conocemos la verdad podemos arrodillarnos al Dios eterno, al Dios maravilloso, al Dios todopoderoso. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte a ese Señor? Pero aun cuando el estar arrodillado tenga diferentes expresiones, hay momentos en nuestra vida en que la mejor posición que podemos asumir, oiga, es la de estar de rodillas delante de nuestro Dios. ¿Saben qué tipo de situación amerita que nosotros hagamos un tiempo para doblar nuestras rodillas? En momentos de crisis, en momentos de dolor, en momentos de temores, en momentos de angustias, de especulaciones, en momentos cuando sentimos que nuestra vida cae al enemigo. En muchas circunstancias, figúrese a usted mismo en la posición más estratégica que pueda tener su vida en la tierra. Y déjame decirle que la posición más estratégica para usted y para mí es estar de rodillas delante de nuestro Dios. Cualquiera sea la circunstancia. A lo mejor usted se está preguntando, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿O qué debo hacer en estos momentos? Mire, déjame decirle que sin ser profeta yo le puedo decir qué es lo que el Señor está demandando de usted. Y es que quiere verle de rodillas delante del Señor. Porque es la posición más estratégica que nosotros podamos tener. Buscar la ayuda del Señor, cualquiera sean las circunstancias. Usted dirá, yo no conozco su situación, no desconozco su condición, pero sí le puedo decir que esto es profético para usted. Cualquiera sea la circunstancia que lo esté oprimiendo, es bueno decir, la postura que el Señor está esperando de usted es la de estar arrodillado. ¿Cuánto nos cuesta estar arrodillado? Hay veces, hermanos, estamos pasando la grande dificultad y no vamos al punto donde el Señor nos quiere tener, y es en esa posición. Mire, no existe, y esto es bueno conocerlo en nosotros mismos, no existe un solo cristiano que pueda soportar solo la carga de la vida. No existe. No hay super hombres, super cristianos. Ni el Señor Jesucristo pudo soportarla solo. Sino el ejemplo que tenemos de Él fue que ante la presión, que ante la oposición, que ante la resistencia que tuvo por parte del enemigo, usando a personas, usando a circunstancias para desestabilizar su vida, su único recurso fue la oración. El estar de rodillas. Si al Señor Jesucristo le hubieran hablado, hermanos, alguien
por los famosos celulares, ¿verdad? En ese momento, cuando él estaba con mucha presión y alguien le hubiera preguntado, ¿qué hace, Señor? Él hubiera dicho, estoy de rodillas, así como este piloto. A lo mejor cuando le llamen a usted en X circunstancia o en X situación, usted diga, mira hermano, esto está tan duro que la posición en la que estoy es de rodillas delante de mi Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, y saliendo, hablando del Señor Jesucristo, y saliendo se fue como solía, al monte de los olivos. Estoy en Lucas 22:39. Y sus discípulos también, dice que le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Mire, puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como de grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El ejemplo más claro nosotros lo tenemos en la persona del Señor Jesucristo. Él tenía un momento de presión durísimo, fuerte, el más fuerte que nosotros podemos imaginar. Pero dice que en ese momento de presión, Él optó por una postura maravillosa. Y esa postura es la de estar de rodillas delante de su Padre Celestial. Hay cuatro cosas importantísimas que vamos a aprender en esta mañana en relación a cómo enfrentar las fuertes presiones de la vida. Los días son malos, los días no son buenos, los días son difíciles y de momento la angustia del negocio, la angustia de la familia, la angustia de los hijos, la angustia de la violencia. Mire, a diario, de continuo, de común, ahora es normal. Y parece que los hijos de Dios necesitamos vivir en un tono de vida distinto, diferente, en un nivel superior a lo normal, porque no se soporta. No se soporta, necesitamos mantener la paz del Señor en nuestra vida. Pero eso no lo hacemos viendo televisión, eso no lo hacemos perdiendo el tiempo. Eso lo hacemos doblando rodillas delante de nuestro Dios. De esa lectura que hemos tenido, yo voy a darle 4 cosas importantes para cómo enfrentar las fuertes presiones de la vida o cómo ser fortalecidos en momentos de crisis. Siempre digo, no son cosas extravagantes, son cosas comunes, son cosas que usted las puede hacer, las puede practicar. Y yo bendigo al Espíritu Santo porque sé que es del Espíritu Santo. Amén. Número 1, mire, ante las presiones, ante los momentos duros, ante esas circunstancias duras que están azotando y que lo único que están trayendo es presión, presión y presión y presión. Número 1, elija su monte de los olivos. Eso es lo primero. Elija su monte, hermanos, de los olivos. Al estar en momentos de crisis o de mucha presión, elija su monte de los olivos. El monte de los olivos es conocido bíblicamente como el lugar en donde frecuentemente el Señor iba para orar, fíjese, para tener esa comunión íntima con su papá. E igual como creyentes que somos de nuestro Dios, y así como tenemos una casa para estar con nuestra familia, mire, necesitamos tener un lugar en donde encontrarnos con nuestro Señor. Y a lo mejor no solamente en momentos de la crisis, sino todos los días, como alguien diría, en las buenas y en las malas, saber dónde podemos encontrarnos con nuestro Señor.
Algunos dicen, mire, fíjese que mi lugar de oración es el baño. Porque yo a la hora de la oficina, el único lugar donde no hay mayor, ahí está, claro, un baño bonito, ¿verdad? No un baño sucio, ¿no? Ahí me arrodillo. Y ahí hago mi monte de los olivos. Ahí lo hago, pero mire, todos necesitamos un monte de los olivos. Todos lo necesitamos. Las situaciones no se resuelven solo hablándolas. A veces hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. Y a veces lo que Dios nos está diciendo es, mira, elige tu monte de los olivos, porque la situación es dura, la situación es difícil y necesitamos encontrarnos tú y yo, como dice aquel canto. Necesitamos un lugar que nos recuerde, oiga, que aparte de las personas, aun cuando las personas son importantes para nosotros, pero de quien estamos necesitando más bien es del Señor, que nos sustente, que nos ayude. Qué bueno es saber que el lugar que elijamos para encontrarnos con el Señor, ese será el lugar en donde el Señor se encontrará con nosotros. Esa es una de las bondades de vivir hoy día, que en cualquier lugar que usted elija, mire hermano, yo voy a hacer mi monte de los olivos abajo de ese palo de mango. Y ahí va a estar el Señor. Ahí va a estar. Pero fíjese que esto es muy diferente a la experiencia de los judíos, en donde la bendición de encontrarse y orar al Señor, ellos la entendían en exclusivo del templo. Por eso hay un énfasis principalmente en los salmos de la alegría de estar en la casa de Dios, en el templo. Cuando el pueblo israelita fue llevado cautivo a Babilonia, ellos añoraban y sentían mucha nostalgia por su tierra, fíjese. Pero principalmente por el templo, en donde ellos entendían, estaba en la presencia del Señor. Entonces ellos estaban cautivos o estaban en otro lugar y lo que añoraban, lo que deseaban es, ay, ¿cómo desearía estar en la casa de Dios? ¿Cómo desearía estar en aquel lugar donde la presencia de Dios es tan fuerte? Porque mire hermano, cuando entramos a la presencia del Señor, nuestra vida es otra, nuestra vida es distinta, nuestra vida es diferente. Muchas veces vamos a la presencia del Señor dejando ver nuestra humanidad. Tribulación, angustia, preocupación, tristeza, agonía, depresión, todas esas cosas. Pero nosotros sabemos dónde ubicar la presencia del Señor. Y cuando comenzamos a entrar, parece que algo está renovándose internamente. Y luego llegamos a ser más fuerte que la agonía. Y la persona que vino en tristeza, de repente se está riendo. Todo se va. Por eso anhelamos la presencia de nuestro Dios. Por eso necesitamos nuestro monte de los olivos. Pero yo quisiera llevarlo al punto de alguien que plasmó en los salmos, que de hecho no fue David, sino uno de los salmistas, que plasmó su nostalgia por el templo. Y mire cómo era el deseo fuerte que había en el corazón de estos hombres cuando estaban lejos del lugar donde ellos sabían estaba la presencia del Señor, que era el templo. Y dice este adorador, dice lo siguiente, el Salmo 42:1 dice, como el siervo brama, mire, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Mire, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, lloraban, mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo, dice, de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y júbilo, de alabanza del pueblo en fiesta. Y luego dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios,
porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces lo que se está plasmando aquí es la nostalgia. Era algo sorprendente. Los judíos, por reconocer dónde estaba la presencia del Señor, ellos lloraban por estar en la casa de Dios. Dice, ¿cuándo vendré? ¿Y cuándo me presentaré delante de Dios? Mire, eso me hace recordar como aquellos salvadoreños que viven en el extranjero y que no tienen visa. Y como saben que nunca pueden regresar, ellos anhelan, hermanos, su patria. Y dicen, ay, ¿cuándo voy a ir a El Salvador? A ver a mi familia. Mire, eso es cosa dura. Estar mojado, hermanos, como dicen en otro país. Yo no se lo aconsejo. Yo le diría que mejor doble sus rodillas si tiene alguna necesidad, pero no elija el irse de esa forma, a estar con una nostalgia tan dura en países extraños cuando podemos recibir la bendición en este lugar de El Salvador. Hermanos, la mejor tierra para prosperar para nosotros no es Norteamérica. La mejor tierra para prosperar es El Salvador. Este es un país lindo, esta es una tierra preciosa y nosotros la hacemos preciosa con la presencia del Señor en medio nuestro. Amén. Porque mire, ¿por qué no aprovechamos la ocasión y le damos un fuerte aplauso al Señor por nuestra tierra, El Salvador? Por El Salvador, imagínense hasta dónde nos llevó hoy. Por El Salvador. Yo no sé si usted vino a lo mejor diciendo, ay, pero qué país el nuestro. Y yo diría que no. O sea, este es un país de bendición. Este es un país al cual el Señor le ha puesto la mirada, la vista. Y yo sé que va a ser un lugar muy bendecido. Y principalmente nuestra ciudad, principalmente nuestro país. Amén. Entonces no sean ustedes los que salen huyendo porque no tiene nada que hacer. Porque lo que me está diciendo es que usted no tiene un Dios tan poderoso que le resuelva sus problemas o sus situaciones. Antes de tomar una decisión como esa, de yo me voy, mejor arrodíllese delante del Señor. Busque su presencia y haga que a través de sus rodillas se levante una fuerte bendición sobre su vida. Porque usted puede prosperar en este lugar grandemente, hermano, como usted no se imagina. Pero los judíos, y en especial para este tipo de personas que ejercían el ministerio de alabanza y adoración en el templo, los levitas, dice que ellos pasaban al menos, oigan hermanos, 6 horas ministrando a Dios. Era muy difícil y complicado, dice, para ellos no estar ahí, debido a que habían desarrollado un estilo de vida donde la presencia de Dios era el centro de ellos. Por alguna razón, dice que este salmista que escribió estaba lejos del templo. Es posible que en otra ciudad, otro lugar distinto de Jerusalén, lejos del templo y del sitio de adoración. Dice que el salmista se lamentaba y expresaba su deseo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? La sed que experimentaba, dice que era como la de un siervo que acababa de amamantar a su cría y va en busca de las corrientes de agua para saciarla. Él anhela estar de nuevo en el templo. Mire, llora por no estar adorando. Su consuelo es acordarse de su ejercicio como levita y de cómo guiaba a la multitud en la alabanza y la adoración. Dice que era una costumbre ya pasar en la presencia del Señor como levita. Entonces cuando se retiraban o estaban lejos, ay, decía yo, como no me aguanto por llegar a Jerusalén. Yo quiero ir al templo, yo quiero volver allí, porque ahí está la presencia del Señor
En esta situación dice que su alma le reclamaba mediante el abatimiento y la turbación. El abatimiento y la turbación que le produce el alma estar lejos de la presencia de Dios. A lo que él mismo se responde en algún momento, que en algún momento va a poder estar de nuevo en la presencia del Señor. Hermanos, nosotros no tenemos esa limitación. Como creyentes nacidos de nuevo, no lo tenemos, porque cuando el Señor Jesucristo murió, dice la palabra, que el velo del templo se rasgó, el velo que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, representando el acceso a la presencia del Señor de todo aquel que lo buscara. Entonces, si tenemos acceso a esa presencia del Señor en todo momento y en todo lugar, ¿por qué no hacer uso de ese esquema y sacar provecho a la presencia de Dios eligiendo mi propio monte de los olivos? Eso es una cosa importantísima. Elija su monte de los olivos cuando tenga mucha presión, porque es un tiempo para buscar al Señor. Número dos, ante los momentos de crisis, no se presente delante del Señor buscando sea hecha su voluntad personal, sino buscando aceptar y hacer la voluntad del Señor. La manera en que nosotros miramos nuestros propios problemas casi nunca coincide con la manera que el Señor los ve. Rendirnos a la sabiduría del Señor antes que nuestra propia sabiduría es un indicio de humildad. Desear que el Señor me responda a mi manera es un indicio de orgullo o necedad, porque nunca, fíjese bien, nunca vamos a ser más sabios que Dios, hermano. Y de repente estamos presionando y presionando que Dios me conteste a mi manera. Y la crisis se hace más grande. ¿Por qué? Porque le extendemos, le prolongamos. Rendirnos a la voluntad del Señor, oiga bien, nos hace fuertes. Porque implica que el Señor está peleando por nosotros. Insistir en hacer nuestra voluntad nos crea incertidumbre, porque no sabemos en lo que va a terminar todo aquel proceso que estamos viviendo. El Señor Jesucristo sabía todo el sufrimiento que venía por delante y pidió al Padre, si era posible, fuera apartado de Él todo aquel momento difícil. Fíjese, todos queremos que las cosas nos salgan bien, pero el Señor tuvo que pasar momentos muy duros y dijo, pero no se haga su voluntad, sino mi voluntad, sino la tuya. Pablo habló de 3 calificativos que pueden ser atribuidos a la voluntad de Dios para sentir un descanso, hermanos, porque cuando decimos, mire, ríndase a la voluntad de Dios, nosotros decimos, no quiero. Como niños, ¿verdad? Sí, no quiero. Yo quiero mi pachita. Dice, no. Yo quiero mi pachita, yo quiero mi muñeco. No, es que ese muñeco no es tuyo, es de tu tío, es de tu tía, es de tu hermano. No, es mío. Entonces, así suena, a veces tratando de amoldarnos a nuestros deseos, cuando el Señor nos está pidiendo otra cosa distinta, otra cosa muy diferente. Mire, yo le voy a decir, muchas veces el Señor no contesta nuestras oraciones. El Señor no las va a contestar. Muchas veces el Señor lo que hace, en lugar de contestar nuestras oraciones, es traer fortaleza para poder aceptar lo que está determinado. Fíjese, a veces Él no contesta, no nos va a contestar. ¿Por qué? Porque Él está viendo otros planes, otras cosas distintas, otras cosas muy diferentes. Imagínense ustedes que si le hubiera hecho caso al deseo del corazón del mismo Hijo de Dios y el Señor no hubiera ido a la cruz, estuviéramos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Él tenía que aceptar aquello, tenía que saber que su voluntad no era más grande que la voluntad de su Padre, y en lugar de ser apartado, fíjese, de aquella situación, fue fortalecido para seguir adelante, para que la obra de Dios se cumpliese. Mire, cuando hacemos coincidir nuestra voluntad con la voluntad de Dios, a eso se le llama obediencia.
Obediencia. ¿Obediencia a qué? A la voluntad de Dios. Pero mire las tres cualidades de la voluntad de Dios. Pablo dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tres calificativos que pueden ser atribuidos a la perfecta, mire, voluntad de Dios. Número uno, la voluntad de Dios es buena. Número dos, la voluntad de Dios es agradable. Número tres, la voluntad de Dios es perfecta. Según lo interpreto, porque no he leído a otros, sino de mi corazón, es buena porque no daña la vida de nadie. Usted no va a ser dañado por la voluntad de Dios. Aun cuando en este momento le duela, pero no va a ser un daño. A lo mejor mañana pasada, la otra semana, usted diga: de lo que el Señor me libró. ¿Verdad? No es buena, no daña a nadie. Es agradable porque no destruye la paz interior. Y es perfecta porque nos alinea a los propósitos divinos. ¿Sí? Pero la voluntad de Dios se vuelve, o más bien es causa de dolor, cuando el alma tiene que renunciar a sus deseos por hacer la voluntad de otro. Entonces ya dijimos que el hacer la voluntad de otro, renunciando a mi voluntad, a eso se le llama obediencia. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor de la obediencia respecto al Señor Jesucristo? Dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En otras palabras, la obediencia al Señor no la aprendemos muchas veces en un clima de comodidad, sino en un clima de mucha presión, de dolor y hasta sufrimiento. ¿Qué actitud, hermano, más admirable la de aquellos creyentes que aun cuando no entienden la voluntad del Señor, deciden confiar en el Señor y obedecerle? Mira, Señor, yo no entiendo, yo no caminaría por ahí, pero Señor, voy a confiar en ti. Y cuando usted dice eso, toda su incertidumbre, ¡pum!, en un momento se vuelve paz. ¿Por qué? Porque entró a la perfecta voluntad de Dios. Y la presencia de Dios en la vida de una persona le imparte seguridad, le imparte certeza, le imparte confianza. Y nosotros necesitamos eso. Necesitamos la voluntad de nuestro Dios en nuestra vida para superar todo clima de incertidumbre que hay en nosotros. Solo perdemos tiempo y esfuerzo cuando decidimos a que el Señor nos conteste a nuestra manera. No lo va a hacer. Comenzamos a esperar en vano y a lo mejor hasta luchar, no con las circunstancias. Estamos luchando con el Señor y con su voluntad. Porque el Señor no contestará las egoístas oraciones personales. Él no las escucha. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero al momento del cambio, de su aceptación, aun cuando cause dolor, con el tiempo se irá notando que aquel dolor está adoptando la forma de satisfacción y gozo. Y que el haber aceptado y hecho la voluntad de Dios fue la mejor decisión que usted hubo tomado. Entonces, ahí está el paso segundo paso, ante la presión, ante la mucha presión. No vaya insistiendo en su deseo personal. Vaya: Señor, yo quiero tu voluntad, porque mi deseo me va a crear incertidumbre, pero el hacer tu voluntad, el deseo de hacer tu voluntad, me va a traer mucha paz a mi corazón. Y yo quiero paz. Amén. Yo no quiero estar en incertidumbre. Ese es el paso 2. Número 3. Mire, ante los momentos de crisis o presión, provoque al Señor con su actitud de humildad, arrodillándose, que los ángeles del cielo le ministren a usted de su poder
trasladándole fortaleza. Trasladándole fortaleza. Mire, uno no alcanza a ver. Uno mira a los hermanos arrodillados y uno, esa es la figura que mira. Pero hay algo más grande que eso. Y eso lo podemos ver acá. Nosotros no vemos el movimiento celestial. Dice la palabra, y él se apartó de ellos a distancia, como dio un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mire, eso, esta narración, al menos a mí en este pasaje, me impacta muchísimo. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerla. Para fortalecerla. Y eso me dice, no tengo por qué llevar la agonía solo. No tengo por qué llevar la angustia solo. No tengo por qué llevar la preocupación solo. No tengo por qué llevar la tristeza solo. Cuando hay alguien, fíjese, que mueve incluso a seres espirituales para que traigan fortaleza sobre mi vida, yo puedo levantarme. Mire, yo puedo ser levantado de las situaciones más duras, más difíciles, en las que otros no se levantarían. ¿Por qué? Porque no solamente actuamos con la capacidad humana, sino que tenemos un recurso celestial en la potencia divina misma del reino de los cielos que trabajan a nuestro favor, a cada uno de nosotros. Déjeme decirle que una de las cosas que al menos creo conocer un poco es la oración. No sé por qué el Señor me ha llevado siempre en eso. La oración, la oración. Y si algo disfruto, es la oración. A mí me gusta orar. Hay veces yo no quisiera predicar. Le digo, Señor, ¿por qué me has puesto a predicar? Me hubiera puesto solo a orar, Señor. Solo a orar. Porque ahí estoy tranquilo, Dios. Estoy rico y no me meto en líos con nadie, Dios eterno. ¿Verdad? Orando. Pero no desestime la oración en su momento de presión. No lo vea como un recurso religioso de allá. No, es la oportunidad para unir cielo y tierra con usted. Cuando los ángeles descienden y crean una atmósfera en usted que ni siquiera se imagina. Y luego se vuelve usted tan fuerte y usted dice, pero yo no soy fuerte, pero hoy siento fuerza. Pero yo no me siento tan con energías. Y ahora siente un poder tan grande dentro de mí. Y usted dice, yo no sé qué me está pasando. A mí quizás me estoy volviendo loco. No me se está volviendo loco. Solo está experimentando el poder de los cielos en su vida. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, 3, ante los momentos de crisis, provoque usted que el Señor lo bendiga. Provoque usted que ángeles de Dios se acerquen a su vida, pero provóquelo. ¿Cómo, hermano? Arrodillándose, hablando menos con la gente, hablando menos del problema, hablándole más a Dios de su dificultad. Y eso es todo. Arrodíllese delante de Él. Número 4, porque estamos próximos a oír un testimonio lindísimo de lo que el Señor hizo. Número 4, mire, no cometa, y esto es buenísimo, ante los momentos de crisis o presión, no cometa el gravísimo error de elegir dormir antes que elegir el doblar sus rodillas para buscar la presencia del Señor. Cuando el Señor llegó donde los discípulos, dice, no habéis podido velar una hora. Todos estaban dormidos. Ellos no percibían la presión del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba hasta, dice, gotas de sudor gruesas, fuertes de sangre, dice alguno, por el abatimiento que tenía. Pero los demás no habían percibido. Estaban dormidos. Hay veces usted ni se da cuenta de los problemas, de las dificultades, ¿verdad? Está bajo presiones y no sabe a dónde el enemigo lo está llevando. Y no hace eco. No, todo está normal. De repente le agarran, le toman los problemas, las dificultades y dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Dios, solo vos no estabas viendo lo que estaba pasando. Entonces,
Dice que cuando se levantó de la oración vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mire, a lo mejor hay un enfermo en su casa. A lo mejor hay crisis económica en su hogar. A lo mejor lo están renteando. En buen salvadoreño pasa mucho. A lo mejor hoy sí, la chikungunya ya está cerca de usted, ¿verdad? A lo mejor la empresa donde usted trabaja están pretendiendo cerrarla. O a lo mejor las discusiones en la familia se han vuelto fuertes. Yo no sé, pero no es tiempo. Mire, ese no es tiempo para irse a la playa. Ese no es tiempo para amanecer dormido. No, eso no es tiempo a lo mejor para disfrutar una buena película. Lo que le está diciendo ese tiempo, que es tiempo de doblar rodillas y no de dormir, no de buscar el placer, sino de buscar la presencia del Dios Todopoderoso. Y nosotros lo vemos, pero no hacemos nada. Hay muchos que no hacemos nada. Estamos viendo al hijo enfermo y enfermo y enfermo. Y como quien dice, bueno, ¿y aquí quién ora? Nadie. Camino el doctor y que no sé qué y que no sé cuánto. Y la pregunta sería, bueno, ¿y en esa casa de cristianos quién ora por esa situación? ¿Quién dobla rodillas por esa situación? Dios, ¿quién? No, o sea, eso es otra cosa. En la iglesia yo canto, en la iglesia yo aplaudo, en la iglesia yo oro, pero en mi casa déjenme resolver mis problemas a mi manera. Pues mire, se está perdiendo algo grande, porque el Dios Todopoderoso quiere actuar sobre su vida, quiere levantarlo, quiere sanarlo en el nombre de Jesús. Entonces no es tiempo para dormir, no es tiempo de irse para la playa. Es tiempo de que toda la familia, fíjese, toda la familia, yo veo a toda la familia, su familia, yo la veo así, unidos de las manos, clamando, porque el milagro tiene que llegar a su casa, el milagro tiene que llegar a su vida, el milagro tiene que llegar a su familia, el milagro tiene que llegar al negocio, el milagro tiene que llegar a la empresa, el milagro tiene que llegar a la ciudad, el milagro tiene que llevar a la oración, tiene que llegar. ¿Por qué? Porque hay personas arrodilladas delante del Señor. Hay personas que están doblando rodillas, hay personas que se están levantando en avivamiento a causa de las circunstancias, a causa de la situación. Y hoy no es un tiempo difícil. La iglesia debería estar clamando todos los días. Y eso es lo que vamos a hacer. Vio usted 21 días de adoración, comenzando el día de mañana, 6:30 de la tarde. Estamos tratando de caminar. El Señor puso fuertemente en mi hermano Omar los 21 días. Yo le dije, Omar, caminemos en eso. Vamos ahí. 21 días de adoración, 21 días de clamor fuerte, aún más, porque ya lo habíamos iniciado la semana pasada. Pero es un tiempo así que el Señor está diciendo, arrodillado, 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 arrodillado. A lo mejor usted no pueda venir. A eso de las 7, 8 de la noche, mire, usted doble sus rodillas en su casa. Crea usted para su familia una atmósfera linda, bonita. Porque cuando alguien comienza a orar, todo el ambiente, hermanos, comienza a refrescarse, comienza a ser distinto, comienza a ser muy diferente. Porque hay alguien, fíjese, que está clamando la presencia del Dios Todopoderoso sobre ella. Amén. Usted la puede crear en el nombre de Jesús. Y no tiene, hermanos, que usar de cumbia, de baladas y de trillos, ¿verdad? Que esto, el otro. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de alguien que se está uniendo al Dios Todopoderoso con su problema, con su necesidad. Amén. Entonces, ¿está usted en alguna crisis? ¿Está usted en alguna dificultad? Hermano, ¿qué puedo hacer? De rodillas. Esa es su respuesta. De rodillas hasta que pase.
todo lo que tiene que pasar. Pero usted va a estar cubierto de la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. 4 cosas. Elija su monte de los olivos. No llegue presionando con sus deseos al Señor. Ríndase a su voluntad. Número 3. ¿Qué dijimos? Active la potencia divina. Haga que los ángeles lo visiten a usted. Amén. Y número 4, no comete el error de dormir cuando tiene que orar, hermano. Amén. Damos gracias a nuestro Dios. Démosle un aplauso fuerte en esta mañana. El Señor es maravilloso, es lindísimo con su pueblo, con su iglesia.